Ahora sí, vamos con la mesa técnica, la va a moderar pues Víctor González, que es gerente de Visocan. Yo voy llamando y si quieren ir subiendo, perfecto. Y así nos vamos sentando en la mesa, que ya está higienizada. Perfecto, donde tú quieras, Víctor. Vamos con Catalina Suárez, también jefa de Recursos Humanos y Contratación de Promotur. Adelante. José Ricard, que es gerente de la empresa municipal Sagulpa. Y tenemos también a Goisede Hermanota, directora general de Servicios e Innovación y Transformación de la Administración, Diputación Foral de Guipúzcoa. Perfecto, pues ya estamos todos. Te paso el relevo a ti, Víctor. Adelante. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Buenos días a todos. En primer lugar, darles las gracias. Sí, está encendido. Vale. Un poco más, sí. Se me oye ahora, ¿no? Sí. En primer lugar, dar las gracias a la Dirección General de Patrimonio por la invitación. Mi papel aquí es un poco de moderador. Me acompañan en la mesa don José Ricard Esteban, gerente de Sagulpa, experto en transformación digital, en temas de movilidad sostenible. A mi derecha, Catalina Suárez. Ahora mismo ocupa el puesto de, lo tengo por aquí apuntado, en Promotur, responsable del área de recursos humanos, contratación pública y asesoría jurídica de Promotur Canarias, Promotur Turismo Canarias, con experiencia también en asesoría jurídica y directora ejecutiva en Canarias Cultura en Red y amplia experiencia en la administración pública. Y nos acompaña de forma telemática Goisede Hermanota Rueda, que es directora general de Servicios de Innovación y Transformación de la Administración de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que lleva, entre otros temas, la integridad institucional, transparencia, rendición de cuentas, atención a la ciudadanía, gestión avanzada y administración electrónica. Y tiene entre sus diferentes funciones y tareas que ha desarrollado a lo largo de su carrera, pues sigue siendo vocal de la Comisión de Ética Institucional de la Diputación Foral de Guipúzcoa, miembro del CITAN de Gobernanza Colaborativa y Cultura Democrática de la Diputación Foral de Guipúzcoa, miembro del Comité de Arbitraje de la revista Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental de Uruguay y miembro del Grupo de Investigación de Gobierno, Administración y Políticas Públicas desde el 2015. Yo doy la palabra, creo que el orden establecido fue el que hice a los ponentes para que den la introducción sobre la temática que vamos a tratar y estaré después a disposición para coordinar un poco las preguntas o cuestiones que quieran plantear sobre el tema a debatir. Sin más, le dejo la palabra a don José Ricard. Si tengo que hacer algo para que se me escuche, ¿no? Apretar aquí. Va bien. Bueno, lo primero, hay una presentación muy cortita que voy a hacer sobre todo que tengo una disertación sin más contar el punto de la experiencia como responsable de una sociedad pública para hablar de música. Como responsable de una sociedad pública que sí porque propiedad de diferentes normas en Canarias con la experiencia que hemos tenido y cómo hemos avanzado los últimos desde el año 2016 hasta ahora, que hemos implementado, cómo hemos ido trabajando
preparada. Si podemos verlo, me gustaría empezar con un vídeo. Y bueno, si la podemos poner. Bueno, se supone que hay un enlace a un vídeo, no sé si la tienen preparada o no. Está cargado. Esa es la cambiado la ponencia. Eso no es amigo también, que se debe. Ahí la tengo. Bueno, en cualquier caso, si no yo, es una pena porque el vídeo yo creo que iba muy difícil un poquito en qué estará, y entiendo que por lo que se entiende por un gobierno y cómo, sobre todo, lo que estamos viendo en el ámbito del sector privado, cómo se está produciendo toda una transformación hacia la responsabilidad social entendida, responsabilidad social corporativa entendida en sectores vertientes, tanto por el plano ambiental, el plano social como desde el punto de vista económico, ¿no? La sostenibilidad económica también se da, y bueno, en principio, una pena que no veamos el vídeo, pero yo sí quería empezar planteando tres interrogantes. Vale. Sí me gustaría empezar plantearnos tres interrogantes, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de responsabilidad social o cuando hablamos de buen gobierno, lo primero que tenemos que plantearnos es si estamos hablando de una actitud o una voluntad, si estamos haciendo las cosas porque realmente creemos en que hay que hacer y desarrollar un buen gobierno porque realmente nos lo imponen, ¿no? Yo creo que empezando por los máximos responsables de cualquier sociedad, en este caso voy a limitarme al sector público empresarial, en el caso de las sociedades mercantiles, como es el caso de Sagulpa, que bueno, que no me he presentado, yo gestiono la empresa pública municipal que lleva toda la parte de movilidad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que gestionamos no solo los aparcamientos, gestionamos también el estacionamiento regulado, lo que es la zona azul y la zona verde, gestionamos también el servicio de grúas, gestionamos también la bicicleta pública, gestionamos en un futuro próximo el patinete público y estamos ahora también en un proceso de transformación que nos ha llevado a que vamos a convertirnos en la oficina de apoyo tecnológico en lo que es todo el desarrollo de la agenda digital y el cambio, la transformación digital que va a llevar el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, pues nos hemos convertido en esa gente, ¿no? Volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que lo estamos haciendo porque queremos hacerlo? ¿Es una voluntad de cambio realmente? ¿Qué peso tiene en este proceso de transformación, en este ámbito del buen gobierno? ¿Qué peso tiene la cultura de la empresa, la misión de la empresa? ¿Nuestros trabajadores están implicados? ¿Lo hacemos porque queremos, en definitiva? Nosotros, cuando yo llegué a la responsabilidad que ocupo ahora en Sagulpa, fue en el año 2016, sí, nosotros tenemos unos principios claros, estamos metidos en el sector público, tenemos que cumplir una serie de normativas, tenemos que cumplir, por supuesto, con todos los parámetros de contratación pública, pero en ese momento no había una voluntad, no había tampoco una necesidad más allá de los parámetros normativos de ir hacia o iniciar el camino hacia un buen gobierno. Nosotros el primer paso que dimos fue en el año 2016, cuando el gobierno de Canarias sacó unas cláusulas sociales y ambientales. Pues nosotros por voluntad propia, no porque nadie nos lo dijese, lo incorporamos de manera obligatoria, las llevamos al Consejo de Administración y ya las metimos en el ADN de los procesos de contratación que íbamos a hacer y que estábamos desarrollando en la empresa, ¿no? Lo siguiente que hicimos, y yo creo que después de oír al interviniente anterior, la verdad es que uno se dice, oye, pues hemos ido haciendo las cosas con un poco de sentido común. Y bueno, lo siguiente que hicimos fue elaborar conjuntamente con todos los trabajadores a través de sus representantes, formulamos nuestro código ético, el código ético que tiene Sagulpa, que bueno, es cierto que hay como un cajón casi que ampara a todos los que vamos aprobando códigos éticos, ¿no? Con unos parámetros, nuestro público interesado, cómo nos vamos a relacionar, esos principios inspiradores que van a ser un poco el cauce que nos van a llevar no tanto a la publicidad, sino a la comunicación con todos los agentes implicados. Y bueno, nos iba a marcar el camino hacia donde nosotros íbamos a querer dirigirnos y cambiar y transformar cómo era el funcionamiento de esta sociedad municipal, ¿no? La verdad que el proceso de elaboración fue sencillo, había una implicación muy importante de los trabajadores. Había una demanda también, piensen que nosotros como gestores, principalmente de la zona sur, teníamos una imagen
bueno, que lejos de entrar en el debate de la necesidad o no de la zona azul, pero sí era como una sociedad que no estaba bien vista, ¿no? Pero a cambio estaba una necesidad por parte de los trabajadores de encontrar sentido a cuál era su trabajo, cuál era la misión. Y bueno, y sobre todo demostrar que la sociedad y los que la comportaban y las que estaban incluidos en ella, pues tenían unos valores que de alguna forma recogimos en ese código ético. A partir de ahí empezamos todo un camino de desarrollar iniciativas de responsabilidad social corporativa, no porque nadie nos obligara, sino porque tuvimos la voluntad de hacerlo. Yo creo que eso es fundamental a la hora de ir caminando hacia la consecución de un buen gobierno, ¿no? Tener claro que las cosas las hacemos porque queremos hacerlo y no porque nos las impongan. Iniciamos un proceso de responsabilidad social corporativa, iniciamos también un proceso muy amplio y lejos de lo que son los objetos del contrato de los propios estatutos que tenemos en la sociedad, pues iniciamos toda una transformación interna y externa hacia una sostenibilidad que era en la que creíamos. Nadie nos obligó a comprar vehículos eléctricos ni a instalar 40 puntos de recarga hace años, cuando todavía no estaba el vehículo eléctrico entrando en calle. Lo hicimos porque quisimos y porque creíamos que era una necesidad y un compromiso que teníamos con la sociedad. A partir de ahí, nos hemos planteado también siempre, cada vez que tomamos alguna medida, y el equipo que trabaja en la sociedad municipal, siempre tenemos en cuenta lo que es la evaluación de los riesgos. Nosotros intentamos evitar eso que estaba muy llamado el greenwashing, ¿no? Intentamos ver, nos preocupa mucho que exista una imagen de un buen gobierno washing, o sea, lavar la imagen o la reputación en este caso, de una sociedad municipal o del sector público, con medidas puramente propagandísticas. Y además lo que creemos es que no solo tenemos que cuidar el buen gobierno hacia el exterior, sino también el buen gobierno dentro de la propia empresa y con los trabajadores. Esto que nos está llevando, pues bueno, a establecer políticas en acuerdo con los trabajadores de conexión digital, establecer y tener aprobado, no porque lo impusiera la nueva normativa, el plan de igualdad, sino porque creíamos que era una necesidad para seguir avanzando. Incluso hemos ido mucho más allá de los parámetros que normativamente nos obligan al plan de igualdad. Es un plan de igualdad que se construye con los trabajadores y de alguna forma lo que nos está preocupando ahora, yo creo que sobre todo en el mundo que cambia y en esta demanda de transformación digital potente que hay, de lo que es atraer talento y sobre todo también ser capaces de retener el talento que tenemos. Yo no sé los índices de rotación, me imagino que en los ámbitos de sector privado pues son más, las empresas están más atentos a ver cuándo sus trabajadores se van, cuánto tiempo permanecen y cuál es el índice de rotación que tienen dentro de la empresa. La administración pública siempre ha adolecido. Yo estuve 18 años en la administración, en la Consejería Política Territorial en aquel entonces, y siempre hemos echado en falta un poco yo como trabajador lo hacía y es unas cosas que he intentado cambiar o transformar entre todos dentro de la sociedad municipal, pero sí echabas un poco en falta esa puesta en valor de lo que los propios activos humanos que tiene la administración pública son capaces de aportar valor. Nosotros que estamos viendo ahora que los perfiles profesionales que se buscan o que estamos demandando, somos una sociedad muy tecnológica donde estamos buscando siempre la innovación en los términos que hablaba el ponente anterior, siempre con una mejora del servicio público. Hacemos muchas inversiones que no son desde el punto de vista rentable una sociedad mercantil, pero lo hacemos por la mejora del servicio público. Pues cómo cuidamos el talento que tenemos dentro de la sociedad, cómo somos capaces de ser lo que ahora denominan employer branding, ¿no? Cómo nuestra marca de empresa va a ser capaz de atraer talento, un talento, unos perfiles profesionales hoy en día que no se mueven como nos movíamos nosotros hace años, buscando una estabilidad, buscan proyectos interesantes. Tenemos que ser capaces de transformar nuestra manera de trabajar, de ser ágiles, de trabajar por proyectos interesantes, porque es la única forma que vamos a ser capaces de atraer talento y sobre todo retener el que tenemos, ¿no? Yo creo que trabajar en el buen gobierno hacia afuera, pero por supuesto incluyendo también el buen gobierno dentro de la propia sociedad. Y ya para terminar, hay una cosa que siempre en todo este debate, cuando hablamos de buen gobierno, de responsabilidad social corporativa, la rentabilidad, ¿no? Nosotros no dejamos de ser una sociedad mercantil, que se nos auditan las cuentas como no pueden ser de otra manera, que es cierto que tenemos una vinculación pública muy potente, que es cierto que nuestros presupuestos son estimativos, pero siempre trabajamos bajo unas directrices de los que son los dueños de la empresa, que no son otros que en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero mi pregunta ¿es rentable el buen gobierno? O sea, las inversiones que se realizan, hay un retorno en la inversión, hay el famoso ROI, se produce, se puede medir, tenemos indicadores para saber que lo que estamos haciendo va por el buen camino y además
tienen una consecuencia y un resultado positivo en las cuentas. Nosotros ahora, como bien saben, se ha pasado sobre todo en el ámbito sector privado y en el público también, en aquellos casos determinados donde ya tenemos que pasar a incorporar en lo que son las cuentas la información no financiera. Tenemos que dar un lenguaje más claro y explicar qué es lo que se está haciendo más allá de lo que se entiende como negocio, ¿no? Nosotros hemos trabajado en las 3 líneas que les comentaba al principio. En el plano ambiental es muy fácil de medir. Tenemos claras inversiones que hemos hecho, plantas fotovoltaicas, vehículos eléctricos, puntos de recarga, y tenemos datos económicos que nos dicen que cuando pasamos de los cuentos que se dice antiguamente a las cuentas, tenemos datos económicos que nos dicen que la inversión que hacemos en sostenibilidad y por lo tanto en buen gobierno, pues tienen una repercusión en el negocio positiva. Hay otros planos, a lo mejor en el social es más complicado tener datos de evaluación. Nosotros en el año 2016 empezábamos ese camino tras el Código Ético de sacar una iniciativa de responsabilidad social corporativa, de apoyar proyectos de innovación social y tras las primeras experiencias que hicimos en el 2016, 2017, yo tuve como vivir en mi propias carnes, vivir como el planteamiento que se nos hacía era poco menos que hacíamos nosotros desarrollando acciones sociales cuando no estaban metidos en nuestros estatutos, ¿no? Era una especie de crítica en cuanto a que no destinásemos recursos para hacer proyectos de innovación social. ¿Por qué? Porque se entendía que no tenía una repercusión en el negocio, que no estaba relacionado con la actividad propia de la empresa. Los primeros años fueron un poco duros, después hemos ido consolidando, iniciamos un proceso más participativo donde a día de hoy en el presupuesto anual de la sociedad municipal hay un 1% de la cifra de negocio que se destina a proyectos de acción social y donde además nosotros hemos hecho una convocatoria, hacemos convocatorias públicas, no son subvenciones porque nosotros como sociedad mercantil no son subvenciones, pero tenemos unas bases que además este año las hemos hecho participativas con las más de 32 asociaciones que en el año 2021 fueron beneficiarias con algunos de los proyectos que financiamos con estas ayudas. Y bueno, seguimos trabajando en esa línea, ya vamos por la 4ª convocatoria que será este año y tenemos ese proyecto que benefició, por ejemplo, el año pasado a más de 40.000 personas que de manera directa fueron beneficiarios a través de las distintas ONG que realizan esta acción. Y por supuesto también incorporándolo en la variable rentabilidad, como esto supone en el plano económico de cara al negocio, como vemos que todas las acciones que se encaminen y que se desarrollen como ejecución del buen gobierno tienen un resultado económico positivo y que por lo tanto nosotros vamos a incorporar, ¿no? Poco más, yo no quiero quitar mucho más tiempo, pero sí al final insistir en eso, que todas las cosas están muy bien hacerlas desde el punto de vista de prevención, está muy bien hacerlas porque hay un marco normativo que nos obliga, pero lo fundamental es que creamos y sobre todo que queremos hacerlas, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, muchas gracias, José. Le doy la palabra a Catalina Suárez. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta mesa práctica y sobre todo muchas gracias y enhorabuena por la organización de esta jornada, porque yo creo que son importantes para el sector público empresarial ponerlos en valor de todo lo que realizamos, en este caso una mesa de experiencia, y también de todos aquellos temas que realmente nos preocupan y que entre todos podemos resolver o poner soluciones conjuntas. Tengo una presentación, no sé si la ponen ahí. Me voy a saltar un poquito también la presentación, ya que el tiempo que tenemos es muy limitado. La experiencia que traemos ahora mismo, que trae Promotura a esta mesa, se marca en la línea que hemos ido trabajando en el día de hoy, que es el del compliance, en el modelo de prevención y detección de delitos. ¿Por qué no me va ahora? Me salto un poquito la presentación porque al principio pues lo que quería era incardinar el tema, la práctica o la experiencia de Promotura en este tema, encardinada en el Código Penal, evidentemente en el artículo 31 del Código Penal, que como nuestro ponente de hoy, de la primera hora de la mañana, ha resumido y ha explicado bastante bien. Simplemente decir que las personas jurídicas de las sociedades mercantiles, como en este caso de Promotur, pues están incardinadas en el artículo 31 bis del Código Penal y están, vamos a decir, exhibidas, aunque esta mañana hubo un pequeño dilema si era una exención o no el tener el compliance para exhibir el de la responsabilidad
jurídica de las sociedades mercantiles. Simplemente por situarnos, creo muy interesante lo que han dicho en el marco de hoy, es decir, que lo primero que tenemos que tener es una identificación de la actividad de la empresa, un establecimiento de unos protocolos o procedimientos y unos modelos de gestión. Si no, esto no sirve de nada, se queda en un papel, cumplimos con la norma, hay una exención de responsabilidad y nada más. También hemos de tener en cuenta que este compliance, estos modelos de prevención y detención de delitos, aunque sea una exención de responsabilidad penal de la persona jurídica, realmente a quien cubre es al trabajador, al que realiza la actividad, al que está ejerciendo su trabajo en las sociedades mercantiles, en este caso que nos ocupa. Y así lo hemos visto nosotros, no lo hemos visto como una exención de responsabilidad, sino lo hemos visto como una protección o ejecución o una puesta en marcha de un modelo de gestión de la sociedad mercantil. En este marco decir, Promotur, Turismo de Canarias es una sociedad mercantil adscrita al área de turismo del gobierno. Un poquito para que nos hagamos ahí la idea, somos alrededor de 55 trabajadores. En nuestro presupuesto de ejecución, las cuentas anuales las presentamos el día 31, lo hemos cerrado en 2021 alrededor de los 41.300.000 y para el 2022 partimos con un presupuesto de 71 millones. ¿Por qué digo esto? Porque es importante lo que han dicho en el día de hoy. Para poder establecer un modelo de prevención, de detención de delitos, lo primero que hay que conocer a la empresa. Y conocer a la empresa y hacer un estudio profundo de las distintas áreas. Del área presupuestaria, del área de recursos humanos, del área de la actividad propiamente dicha de la empresa. Y tiene que ser un modelo de prevención ad hoc para la empresa, es decir, no puede ser un modelo de prevención, como han dicho hoy, generalizado, porque no es lo mismo una sociedad mercantil como Promotur, que puede tener incidencia en el área de marcas, de imagen, derechos de adhesión, ley de propiedad intelectual, evidentemente contratación pública y demás, que otra empresa que no tiene esa línea en su objeto social. Igualmente, no es lo mismo el nivel de riesgo que puede tener una empresa que maneja un presupuesto entre 40, 60, 70 millones que una empresa que maneja un presupuesto de 1, 3, 5 o 10 millones. Por lo pronto, es importante hacer, antes de meternos a realizar un modelo de prevención, de detección de riesgos, es un estudio pormenorizado de todas y cada una de las áreas de la sociedad mercantil en la que estemos trabajando. Un poquito puestos en lugar perdón, vamos a quedarnos aquí. El Consejo de Administración de Promotur aprobó en marzo de 2017 el modelo de prevención y detención de delitos. Este modelo, aparte del protocolo propiamente dicho, del documento del protocolo, también tenía otros documentos que incluía. Incluye el código de conducta, incluye un procedimiento de gestión de un canal de denuncias y un régimen sancionador. Además, es importante una revisión periódica de este modelo de prevención y se estableció también un procedimiento de gestión de revisión periódica de este modelo de prevención. ¿Por qué? Porque la sociedad va variando, el objeto social también va variando, se va ampliando y la actividad de la empresa también va variando, con lo cual es muy importante establecer este procedimiento de revisión periódica del modelo de prevención. También se estableció un órgano de cumplimiento legal, es decir, para que este modelo de prevención, este procedimiento pudiera salir adelante, tenía que haber un órgano que lo controlara, que lo gestionara. No podía ser un documento que está muy bien en papel, aquí lo tengo, pero que quede aprobado para cumplir y exonerarnos de responsabilidad. No, tiene que ser algo más práctico, algo más que nos resulte además a los trabajadores que formamos parte de las sociedades mercantiles realmente útil. Y en este marco nosotros lo que hicimos fue crear un órgano colegiado de cumplimiento penal para garantizar el cumplimiento de ese modelo de prevención y detención de delitos. Pero no solo nos podemos quedar ahí, porque si nos quedamos ahí no llegamos a ningún lado. En este marco lo que hicimos fue crear procedimientos de gestión que pudieran incurrir en aquellos supuestos. Hombre, evidentemente se hizo un estudio de cada una de las áreas de la empresa, se hizo un estudio de los posibles riesgos de cada una de las áreas de la empresa y asociado a ese riesgo un posible ilícito. Se hizo un catálogo de 200 y pico actos que en la empresa pública pudieran considerarse riesgos y su posible ilícito si
si pudiera llevarse a término. En este marco, como digo, nuestro modelo de prevención se consta del código de conducta, del procedimiento de gestión de canal de denuncia, del régimen sancionador, del estatuto del órgano colegiado de cumplimiento penal y el sistema de revisión periódica. El código de conducta es el documento central, principalmente es el protocolo, evidentemente. El código de conducta que nosotros generamos una declaración expresa de las normas, de los valores y de los principios de la sociedad mercantil, como cualquier otro código de conducta, pero sí establecimos en él que había que establecerse procedimientos, como les digo, internos, vigentes y cambiantes que se adaptaran a la actividad de la sociedad. Sigo un poquito rápido para que podamos después, si quieren, hablar. Establecimos un procedimiento de gestión de canal de denuncias porque si no el modelo se quedaba vaciado. Es un procedimiento donde el denunciante tiene una serie de derechos, que es el derecho a la confidencialidad, el derecho a la no represalia, el derecho a la no comunicación de su entidad y a que se informe de la resolución o archivo. Es decir, una persona de una sociedad mercantil, en este caso de Promotur, que utiliza el canal habilitado para ello. Nosotros lo que hemos habilitado, tenemos una intranet en Promotur donde se gestionan todos los proyectos, y a través de ahí hay un modelo, formulario anonimizado, donde el personal puede acudir y establecer la denuncia que estime oportuno o a solicitar aclaraciones respecto al procedimiento determinado. Es importante el procedimiento del canal de denuncia y quién gestiona también el canal de denuncia. El canal de denuncia solo lo puede gestionar lo tenemos organizado para que solo lo gestione el órgano de cumplimiento y que reciba esa denuncia solo un vocal del órgano de cumplimiento. Ese vocal del órgano de cumplimiento, una vez que recibe la denuncia anonimizada, estudia la misma, realiza las pesquisas oportunas, solicita la documentación o informes oportunos en referencia al asunto de que se trate y de ahí emite un informe correspondiente. ¿Vale? Tiene que haber una descripción del evento, tiene que haber un impacto en terceros, ya sean contratistas, colaboradores, partners, administración pública, público-privada y un quebranto económico. El procedimiento de gestión de la denuncia, como ya les digo, se asigna además un código de identificación único para que quede anonimizado y se clasifica las denuncias por leves, graves o muy graves o improcedentes en el caso de que no lleve a término. El informe de conclusiones, como todo informe, puede o archivarse o permitir al interesado acceder a ampliar la denuncia. Y, por supuesto, se le da trámite, en este caso, dependiendo del tipo de denuncia que sea, o bien a la gerencia o dirección, o bien al consejo de administración, o ya, si nos salimos de ese ámbito, nos vamos ya al ámbito del derecho penal. También tiene que haber un régimen sancionador, es decir, el régimen sancionador para la persona o personas que en el marco de la sociedad mercantil haya incumplido los procedimientos, los estándares de ética o los valores de conducta establecidos en este marco. El régimen sancionador es como cualquier otro régimen sancionador establecido, leve, grave, y se califican estoy saltándome un poquito, porque además lo interesante de todo esto es que este modelo de prevención de riesgo caería en vacío también si no se establecen procedimientos de gestión en la misma sociedad mercantil. Entonces, Promotur lo que ha hecho es establecer procedimientos de gestión digitalizados para cada uno de los actos que se puede entender que pueden llegar a ilícitos o pueden ser conducentes de una conducta ilícita o moral según el Código de Conducta. Así, por ejemplo, hemos establecido procedimientos de gestión de proyectos. En Promotur, en la intranet, son todos procedimientos digitalizados, por tanto, con sellados de tiempo. Cuando se va a generar un proyecto en el marco de la sociedad, se va a la intranet, se genera el proyecto, se explica el proyecto, se indican las actividades que lleva ese proyecto, se indican los canales que llevan ese proyecto, es decir, si lleva contratación pública, si lleva convenios, si lleva bases, cualquier tipo de acto o actividad que conlleve. Iba a poner el enlace, pero como vamos corriendo lo dejamos. También hemos establecido un procedimiento no solo de gestión de proyectos, esa gestión de proyectos se elabora, lleva un briefing,
y se manda a gerencia. Gerencia es quien aprueba, en este caso, el proyecto para que se pueda llevar a término la actividad de la sociedad. Pero claro, todo proyecto va a generar un gasto. Pues también en ese marco, en la intranet tenemos un procedimiento de gasto de proyecto. Ahí se marca qué gasto se va a ejecutar dentro de ese proyecto y ahí se enlaza si ese gasto lleva contratación pública, si lleva pues, un contrato menor, un abierto, un armonizado, el tipo de procedimiento que lleva dependiendo del gasto o el tipo de acto, vamos a decir administrativo, aunque no es administrativo porque estamos en el marco de una sociedad mercantil que lleva el procedimiento o el gasto en cuestión. Y también hemos establecido un procedimiento evidentemente, de facturación. Es decir, una vez que tenemos el proyecto identificado, el gasto asociado y el procedimiento que conlleva, ¿sí va? Bueno, no me va la... Bueno, ahora. Tenemos un procedimiento de gestión de facturación también estandarizado, también digitalizado, también en la intranet, con lo cual cada vez que se va a aprobar una factura, tiene que ir por ese procedimiento siempre los cánones. Esto lleva un trabajo importante y un flujo de información importante, porque hemos tenido que vincular, por ejemplo, el área de contratación con el área de gestión de proyectos, con el área de facturación y contabilidad, con el área de pago. Y lleva un flujo de información también tremenda y un esquema de trabajo que nos asegura que todos pasemos por los procedimientos de gestión. Esto que nos asegura que hay unos procedimientos establecidos que estarían en el marco del modelo de prevención y detención de delitos. Decirles también que el órgano de cumplimiento lo hemos creado como un órgano colegiado donde están representados cada una de las distintas áreas de la sociedad mercantil y no me refiero ni a la gerencia ni a los administradores o al consejo de administración, sino hay alguien del área de presupuestos, hay alguien del área de asesoría jurídica y recursos humanos, hay alguien del área de tecnologías. Es muy importante en una sociedad como Promotur, donde está muy digitalizada, donde tiene que estar a la vanguardia en imagen, tener a alguien de digitalización también en este tema y, por supuesto, alguien que esté ya más en la actividad propiamente dicha de los proyectos de gestión. Lo que es nuestra percepción de este modelo que se puso en marcha desde el año 2016, hemos de tener en cuenta que en ese momento no existían las guías que existen ahora, lo digo en valor de lo que se decía antes de que este tipo de procesos tienen que ser ajustados a cada sociedad e individualizados, no pueden ser generalizados. Nosotros lo hicimos con un sistema mixto. Se hizo con un sistema mixto con el que en aquel momento no existían las guías que existen ahora, no existía el nivel de conocimiento que existe ahora, estamos hablando de 2016, el Código Penal acaba de salir. Y entonces es verdad que se encargó una empresa externa, vamos a decir, el formato general de este modelo de prevención de delitos, llegado hasta los últimos extremos y después se adaptó a la empresa. Se estudió, como digo, cada una de las áreas de la sociedad mercantil, cada uno de los ámbitos en los que la sociedad actuaba y se establecieron los riesgos y se establecieron los posibles ilícitos en que se podían incurrir, tanto unos como otros. Así que está implicado todo lo que es el organigrama de Promotur. Poco más que decir, más que, por ejemplo, tenemos un estatuto, ¿vale? También se creó un estatuto del órgano responsable del cumplimiento y un sistema de revisión periódica, como los dije. Es importante también, por ejemplo, les pongo como un ejemplo el de gestión, de modelo de gestión o identificación de posibles irregularidades, por ejemplo, el sistema de anticipo de caja fija. Como todos saben, la ley de contrato del sector público es de aplicación a las sociedades mercantiles en cuanto a su preparación y adjudicación, no en cuanto a sus efectos y extinción. Y en cuanto, por ejemplo, al contrato menor, que siempre es más problemático, establece la ley de contratos que todos los contratos menores deben ser publicados, los superiores a 5.000 euros, a excepción los que estén considerados menores de 5.000 y estén en los denominados anticipos de caja fija. Claro, la administración pública sí tiene definido lo que es un anticipo de caja fija, pero una sociedad mercantil está en el ámbito de la contabilidad privada. No tenemos esa definición de anticipo de caja fija. Eso puede ser una problemática o incurrir en actos que pudieran dar lugar a ilícitos o no cumplimiento de la norma, o que fuera un cajón desastre donde toda contratación o servicio pudiera ir ahí.
¿Qué se hizo desde Promotur? Llevamos al Consejo de Administración, dentro de estos procedimientos de gestión, el procedimiento de lo que es de anticipo, de sistema de anticipo de caja fija. Y ahí se estableció, se definió qué es un gasto que está acogido al sistema de anticipo de caja fija, qué características tienen esos gastos y cómo se lleva el procedimiento para ejecutar gastos que estén en el marco del anticipo de caja fija. Es un ejemplo de un procedimiento de gestión incardinado en el modelo o en el protocolo de detección y prevención de delitos y que también hemos estandarizado. Todos estos procedimientos están incardinados en la intranet del empleado de Promotur, están todos digitalizados y están todos normalizados y en conocimiento de todo el personal. Ha sido un trabajo conjunto, es un trabajo arduo, es un trabajo importante, pero ha sido un trabajo del que todos por ahora estamos bastante orgullosos. Un poquito por encima, para que no nos coma el tiempo, creo que la experiencia está ahí y es mejor atender a las preguntas si lo tienen ahí. Muchas gracias, Catalina. Le damos la palabra a Goiseder. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer al Gobierno de Canarias que haya invitado a la de Guipúzcoa a compartir nuestra experiencia, que siempre es un placer, sobre todo porque la intención siempre es compartir las mejores prácticas y que sirvan de modelo, aunque como os ha dicho a lo largo de la mañana, eso de copiar y pegar no suele servir casi nunca. Pero bueno, os voy a contar nuestra experiencia y, por supuesto, enhorabuena por organizar este tipo de jornadas. La verdad es que resumir en 10 minutos las políticas de gobierno abierto, de buen gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa resulta muy complejo. Entonces, en su día, cuando estaba preparando esta presentación, decidí elegir ciertos proyectos que además veo que están bien elegidos porque los ponentes que me han precedido me han puesto muy fácil porque ya han dado todos los marcos teóricos de esas buenas prácticas y, por lo tanto, ahora lo que os voy a contar es un poco la experiencia. ¿Ponemos la presentación? ¿Sí? Gracias. Bueno, como os decía, se trata de explicaros las políticas de buen gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa y en este sentido os quiero contar que el actual equipo de gobierno llegó en el 2015 y enseguida nos dimos cuenta que nos encontrábamos en un momento de cambio y transición, ¿no? Un cambio, una época muy convulsa en la que venía precedida precisamente por la propia evolución de la sociedad, que cada vez estaba y está más informada, es más exigente y, por lo tanto, pide a los políticos y a las administraciones que cambien también su forma de hacer las cosas y de gobernar. Porque, claro, al final, si las administraciones, si se han cambiado las administraciones surgieron, las administraciones como seres sociales vivos tienen que ser capaces de adaptarse a la realidad de cada momento. Y por eso... hay un problema con el sonido, se te está acoplando. Yo creo que tienes ahí... Inténtalo de nuevo. ¿Tienes dos pantallas abiertas o dos? No. Vale, mira a ver ahora. Hola. A ver, sigue. Os decía que estábamos en un momento de cambio y transición y que las administraciones deben adaptarse. ¿Se oye o no se oye? No, vaya. Pues no tengo nada. Solo estoy yo sola en la habitación con mi ordenador. No sé si podéis mirar si lo podemos solucionar. No sé qué hacer, la verdad. Hola, intento seguir o a ver si se oye ahora o... Mira, para intentar solventar el problema que tienes ahí, vamos a seguir con la mesa y si quieres ahora en un rato te damos paso, ¿vale? Vale. Te vamos a llamar, ¿vale? Perfecto. Sí, para darle continuidad, yo creo que es la comunicación, yo creo que es la línea, el micro, sí. Sí. Bueno, para darles continuidad, si les parece alguna pregunta, alguna
reflexión que quieran hacer sobre lo que han dicho los ponentes anteriores. Sí. Buenas tardes, muchas gracias a los ponentes por su participación y por estas jornadas. La pregunta es para Catalina, que había expresado... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Vale. La pregunta, como decía, es para Catalina en cuanto a la gestión de denuncia anonimizada que había mencionado. Tal vez mi desconocimiento es muy grande en la materia, pero sí que me gustaría que me aclarara un poco ese tema, porque al gestionar una denuncia anónima que no viene de una persona o de algo concreto y tangible, pues a mí me vino a la cabeza inmediatamente el caso Grúas y la resolución final, pero mientras tanto todo el daño que eso generó ya ocurrió, ¿no? Y me gustaría y agradecería mucho que me aclarara un poco ese particular. Eso era básicamente. Gracias. Vale, quizás entiendo perfectamente y comparto lo que acaba de decir además. Quizás me he expresado, es decir, la denuncia tiene que tener un denunciante, ¿vale? Lo que me refería es que esa denuncia solo llega al órgano de cumplimiento, no llega, y que el órgano de cumplimiento es el que averigua por su parte. Hay un canal, un correo electrónico y un formulario que se rellena, evidentemente el que tiene que tener una identificación del denunciante en este caso. Es decir, cuando me refería a anónima no me refería al denunciante, me refería a que no va a ir, en este caso pongamos por ejemplo a la dirección gerencia, si el acto lo ha ocasionado a la dirección gerencia hasta que no esté un informe del órgano de cumplimiento, o que no va a haber o en este caso, por ejemplo, el órgano de control financiero si es el que está incumpliendo, o la persona de referencia si es la que está incumpliendo. Es decir, hay una denuncia de un denunciante con un formulario a través de un correo electrónico que le llega al órgano de cumplimiento, a un vocal del órgano de cumplimiento, que es el que va a realizar las funciones de investigación, de recado de la documentación, y es el que va a informar. Me refiero a que es anonimizada en el sentido de que no llega a la persona implicada hasta que no haya realmente un informe que se establezca si hay un delito o no lo hay, por lo que pudiera ocasionar, como acabas de decir, respecto a ese tercero implicado que puede verse implicado en un acto que no ha realizado porque hay una confusión en los actos, en los hechos o en cualquier otra cosa. Me refiero a que no sale a la luz pública, que no sale al resto de los compañeros, que no sale al resto de los órganos de gestión de la sociedad mercantil, hasta que no haya un informe del órgano de cumplimiento que asegure que esa denuncia es correcta o no lo es y que hay que archivarse porque no da lugar. Disculpe si no me expresé con claridad, pero evidentemente tiene razón. Hola. Perdón, no te escuché. ¿Ahora? ¿Se oye? Mi pregunta va en la misma línea. ¿Cómo han elegido los vocales de la comisión y los miembros de la comisión? Más en una empresa que es pequeña, ¿cómo aseguran la imparcialidad de los vocales en la denuncia? A ver, realmente, inicialmente, cuando se constituyó el órgano de cumplimiento, lo que se hizo fue elegir a un responsable de cada una de las áreas para formar parte del órgano de cumplimiento. ¿Vale? Entonces, en este caso está conformado por el responsable del área financiera, por el responsable de los servicios jurídicos, por el responsable de recursos humanos y por el responsable de desarrollo tecnológico. ¿Vale? Hay 4 áreas de gestión con 4 responsables. En este caso el órgano está ahí gestionado. Al último consejo de gobierno, de administración, del jueves pasado, del día 31, porque todo va cambiando y todo, nos vamos dando cuenta de que hay que ir actualizando este tipo de cosas, y que hemos dado cuenta, pues eso, que a lo mejor no son los responsables las personas adecuadas para gestionar este tipo de temas, que puedes, como les decía con esta mañana, puede haber otra persona que tenga más implicación en los riesgos establecidos en la sociedad mercantil. En este caso, por ejemplo, nos hemos
hablado con una serie de compañeros del área de gestión a ver si alguien quería estar dispuesto a estar en el órgano de cumplimiento, y en el último consejo de administración hemos incorporado a una persona de las áreas de gestión, por ponerte un ejemplo. Los sindicatos hasta ahora nos han dicho que bien, o sea que en ese sentido están en todo momento informados, están en todo momento cada vez que se va a tomar en el sentido de la composición del órgano, ¿te refieres? Yo me refiero a la, principio no la han comisión de dicho nada. investigación. Vosotros En la tenéis, composición no han dicho absolutamente pero nada. no tiene, tenemos no tiene visibilidad. representación sindical en la comisión. No. Bueno, una de las personas, pero no, Vamos a ver no si ya está lo en la tenemos. comisión, no está en el órgano de cumplimiento por ser representante sindical. Coincide que en una de las personas que forman parte del órgano de cumplimiento también tiene, es representante de los trabajadores. En este caso coincide, ¿vale? Vale. Pero no sé, es cierto que no, para la composición del órgano no se tuvo en consideración esa condición, pero es verdad que en este caso coincide. Hay una de las personas del órgano de cumplimiento que al mismo tiempo es representante de los trabajadores. Vale. Disculpen, le vamos a dar de nuevo la palabra a Luis Ceder, a ver si tenemos un poco más de suerte y la podemos escuchar. Ahora no lo vemos. No se conecta. ¿No está? Pues no hay manera, pues seguimos. Entonces. Ah, que no hay más tiempo. Vale, pues nada. Si queda por aquí alguna pregunta, podemos aprovechar sin ningún tipo de problema. Sí, aquí el señor. Hola de nuevo. Para doña Catalina, que me ha interesado mucho su ponencia, como a la mayoría. He echado de menos datos, es decir, número de denuncias, tratamiento, mejoras como resultado del tratamiento de dichas denuncias. ¿Qué puede decir al respecto? Vale. Realmente lo único que puedo decir es que en el año 2021 no ha habido denuncias. ¿Vale? Acabamos de cerrar todos los años se presenta una memoria que elabora el órgano de cumplimiento sobre las denuncias realizadas y el área en el que van encaminadas esas denuncias realizadas. En el año 2021, que es el que acabamos de cerrar y se llevó al Consejo de Administración pasado, no ha habido denuncias. En cuanto al área de mejora, realmente las mejoras se está proponiendo desde el mismo órgano de cumplimiento. Es decir, el mismo órgano de cumplimiento pues, ve que a lo mejor la sociedad mercantil está derivando su actividad hacia otras áreas y propone, porque esto lo aprueba el Consejo de Administración, evidentemente, propone al Consejo de Administración mejoras o introducir cambios en ese listado de riesgos, de ilícitos, y se van actualizando, porque date cuenta que estamos hablando de que esto estaba en el marco de 2016, que fue cuando lo hizo el Consejo de Administración, y en el 2017 entró la Ley de Contrato del Sector Público. Antes teníamos instrucciones de contratación, porque como sociedad mercantil no estábamos sujetos directamente a la Ley de Contratos, si teníamos instrucciones de contratación, ahora estamos sujetos a la Ley de Contratos, con lo cual esos riesgos, esos ilícitos han ido variando. También ha variado la actividad de la sociedad, se ha ido ampliando. Tenemos en cuenta que en el año 2018 gestionábamos 18 millones y en el 2021 lo hemos cerrado con 41.300. Entonces, eso también amplía el nivel de riesgo. Entonces, el mismo órgano de cumplimiento, el que va mirando y en la memoria final de año presenta al Consejo de Administración la solicitud de ampliar ese rango. Es verdad que hay muchos más datos que decir, muchas cosas, pero el tiempo que tenemos es el que no. De todas formas, estamos a disposición, por supuesto, de todos para que no, fuera de este marco, podamos comentar lo que consideren. Catalina, tienes unas jornadas tú sola. Yo creo que sí. Te lo digo en serio. De otras cosas, porque las jornadas están muy interesantes y hubiesen querido intervenir en todas las ponencias, pero no lo he podido. Muchísimas Gracias. Bueno, pues seguimos. Seguimos ya para la clausura. ¿Está conectada? Le damos por lo menos unos 5 o 10 minutos. Venga, vamos. Vamos, que llegamos.
Vamos que llegamos. Nada, que me voy a saltar toda la introducción porque además he visto que lo que más está interesando en la sala es la experiencia en temas de sistemas de integridad. Bueno, en la Diputación Foral de Guipúzcoa tenemos bastante experiencia en ese tema. Nuestro sistema de integridad lo creamos en el 2016 con la idea de que efectivamente, tal y como se ha estado comentando a lo largo de la mañana, se trataba más bien de implantar un mecanismo preventivo y no represivo. ¿Y eso qué significa? Que lo que hay que hacer es implantar una cultura de integridad, un sistema de integridad completo. No basta solo con códigos de conducta aplicables a ciertos estamentos o ciertos aspectos, sino que esos códigos, que son un pilar muy importante de un sistema de integridad, deben ir acompañados de otros elementos que caracterizan a un verdadero sistema. Por eso, ahora os pondré, nosotros tenemos 4 códigos de conducta. Tenemos el aplicable a los altos cargos, el aplicable al empleado público, otro al ámbito de la contratación, que es de obligado cumplimiento tanto para el personal que participa en los procesos de contratación como para las empresas, y otro código relativo a las ayudas y subvenciones con las mismas características que el de contratación. Y en estos momentos estamos elaborando el relativo a la utilización ética de los datos. Quiero decir, son importantes, los códigos son importantes, pero no son suficientes. Por eso también se ha mencionado que todos esos códigos deben ir acompañados, por supuesto, de un órgano que vele por su cumplimiento y atienda a las dudas y denuncias que se puedan plantear en torno al cumplimiento de estos valores, principios y normas de conducta que se recogen en el sistema de integridad de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Por cierto, que este sistema de integridad no solo aplica a la Diputación Foral en sí, sino a todo su sector foral, es decir, a las entidades, a las sociedades mercantiles, a las fundaciones que integran el sector público foral. En este caso tenemos una comisión de ética colegiada que está compuesta por 2 personas, 2 cargos públicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa y por 3 personas expertas externas. En ese sentido, creemos que en su día, como antes también se ha comentado, al final con el paso de los años todo lo que en su momento fue pionero se va quedando un poquito atrás, pero en su día también fue una comisión pionera porque era la primera que estaba compuesta por mayoría. Disculpas, es que se oye como muy metálico, es difícil. Bueno, pues nada, pues compartís luego la presentación y ya está, ¿vale? Te damos las gracias y nada, disculpa, pero las condiciones técnicas no permiten escuchar bien. Vale, muchas gracias. Lo intentamos, la recuperaremos para otra jornada. Bueno, nos despedimos.